vamos a hoy día hablar de Martín Vizcarra, un hombre que ha sido largamente investigado por Víctor Andrés García Belaúnde. Desde el Congreso yo recuerdo todas sus intervenciones y además denuncias sin miedo, y de Jenny Vilcatoma, que también era congresista y también ha sido procuradora anticorrupción. La noticia del día es que Martín Vizcarra también se ha beneficiado con la ley Soto y se ha salvado de 6 años en prisión por el caso Chirimayuni, ¿no es cierto? Este es un caso que se remonta al 2011, cuando él era gobernador en Moquegua. Y por supuesto su exfuncionario César Ramos Zamora y él, Martín Vizcarra, fueron investigados y el que ha quedado preso es Ramos Zamora. De hecho, ha recibido una condena de 8 años de prisión por este caso. Ustedes me dirán, ¿y de qué trata este caso? Bueno, la acusación era por peculado y apropiación agravada por la obra Construcción e Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni, que estaba en el distrito de Chojata y Yoque. Y por supuesto se dio la buena proa a este consorcio para la supervisión externa del proyecto durante 12 meses por un valor de más de 1.286.000, pero la Contraloría detectó que durante 6 meses no se había realizado ninguna supervisión. O sea, les pagaron por no hacer nada. Y claro, a Martín Vizcarra lo acusaron, pero se ha salvado porque como es del 2011, ha dicho, no, la ley Soto me salva y no me voy a la cárcel. Señora Jenny Vilcatoma, bienvenida al programa, y también gracias, Milagros. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo están? Entonces, por favor, primero los mayores, señora. Encantada, Víctor, por favor. Andrés. ¿Qué piensa de este caso? Bueno, o sea, esa ley va a beneficiar a mucha gente, a mucho delincuente, sí, claro. Mucho delincuente, sobre todo a los fugados, porque eso a raíz de las dictaduras que hemos tenido en el Perú en el pasado, y la gente que se fugaba, bueno, se aprobó una serie de normas para que la prescripción no corra mientras estás afuera. Claro. Era lógico. Bueno, ahora hemos vuelto atrás. O sea, ahora esta ley va a fomentar la fuga. Cuanto más te fugues, cuanto menos se demoren en agarrarte, mejor, porque el plazo sigue corriendo. O sea, eso es fatal. Eso es fatal. Es cierto que el Poder Judicial se demora mucho en el Perú, es muy lento, es cierto también, pero esta ley es fatal y entonces a todos se van a quedar librados. Claro, ahora, pero por ejemplo el socio, César Ramos Zamora, está preso. Claro. Y Vizcarra no. Bueno, porque Vizcarra se ha interrumpido a veces el tiempo porque no se le podía enjuiciar, o porque era diplomático, o porque era embajador, o que era vicepresidente, o que era ministro, o era presidente. Igual en este momento, si hay alguna acusación contra la señora Dina, también la prescripción para. ¿No? Mejor dicho, la prescripción no para, sigue andando. Entonces, los 2 años y medio, 3 años, la doctora Vilcatoma sabe más que yo de esto, por supuesto, pero estos 2 años y medio, 3 años y medio que va a ganar la señora Dina, cualquier proceso que tenga va a seguir corriendo y no se le puede enjuiciar porque tiene inmunidad. Entonces, eso es lo que ha pasado con Vizcarra y con casi todas las autoridades, ¿no? Pero doctora Vilcatoma, este es un festival de impunidad. Usted ha sido procuradora anticorrupción, ha sido congresista. Vizcarra hoy día se está jaraneando, está haciendo TikToks. Bueno, él es el rey de la impunidad. Martín Vizcarra es el padre de todos los males en el Perú, porque tenemos hasta la experiencia de haber vivido una pandemia bajo su gobierno, donde la corrupción estuvo de fiesta, pero que cobró muchas vidas de muchos compatriotas. Esta ley, hay que decirlo con su nombre, si bien es cierto, al ciudadano de a pie que comete un delito o que está acusado de un delito y que paga a su abogado, que acude al Poder Judicial, que pierde su trabajo, que se somete al Poder Judicial años y por la inoperancia del Poder Judicial o por la digamos, falta de diligencia del Poder Judicial, bueno, es lógico que una ley como esta venga y haga lo propio para hacer justicia en medio de la, como te digo, inoperancia del Poder Judicial. Pero lo que está sucediendo es que esta ley ha sido producto de unos cuantos políticos que lo que han buscado es impunidad. En ello tenemos en la lista a Vladimir Cerrón,
hoy a Martín Vizcarra, que demuestra que lo que han hecho en este Congreso, que para mí cada día se desmerece más ante la opinión pública, es hacer un pacto de impunidad. Los partidos políticos en su mayoría y en sus propios líderes tienen graves procesos y lo que han hecho es lograr obtener la aprobación de esta ley sin ningún tipo de parámetro, ¿no? Y que los que han llegado al poder, a quienes les paga su abogado el mismo Estado, para los cuales han tenido y tienen hasta el día de hoy todo tipo de conexiones para beneficiarse, como Martín Vizcarra y la Junta Nacional de Justicia, de la cual está a cargo de todos los jueces y fiscales a nivel nacional. Lógicamente, lo que ha sucedido para aprobar esta ley es un lobby para beneficiarse entre ellos. Han llegado al poder para gozar de impunidad y hoy lo estamos viendo porque ya no estarán en el gobierno, pero se han librado de penas efectivas. En este caso de Moquegua, la persona que era su coimputado ya está sentenciado porque contra él, como no tenía poder, siguió el proceso. Claro. Pero como era Vizcarra, que es el rey de la impunidad en el Perú, él ha salido bien librado. Ya, pero eso es totalmente injusto, porque totalmente como usted injusto, dice, el señor Ramos no era presidente, ni ministro, ni diplomático. Así es. Y con él se siguió el debido proceso, un debido proceso que se interrumpió por todas las inmunidades políticas que tenía Vizcarra. Así es. Pero y ahora que ya no me libro de la cárcel simplemente... No, y hay que anunciarlo tal como es. Este es un plan para salir bien librado a futuro de todos sus procesos. Ya Vizcarra tiene un cálculo real de lo que tiene actualmente en etapa de investigación, lo que tiene en preparatoria, lo que tiene en proceso y cómo es que está incluso obstaculizando varios otros procesos que tiene cuyos juicios orales no empiezan desde que estuvo como gobernador. ¿Y por qué? Porque él ya inscribió ilegalmente bajo el contubernio de Salas Arenas un partido que debió haber sido declarado nulo en todo su proceso y lo puedo explicar por qué. Hoy él aspira el sillón presidencial, él aspira que en el camino se vaya cerrando todo se archive y es claro, más y quede expedito. Y tenga que llegar al poder consciente de que esa inmunidad le va a permitir salir bien librado de todos los procesos que ahora están en trámite. Está seguro también, como tiene al Poder Judicial de su lado, que todas esas dos medidas de inhabilitación que ha dado el Congreso, una por el tema de la vacuna y la otra en una denuncia que yo hice por ser gerente de C&M Vizcarra, recordará usted, sí, claro, congresista Vitocho, que ya era presidente de la República, era agosto de ese año, y él seguía siendo el gerente de C&M Vizcarra. Un presidente, gerente de una empresa, ¿cuántos se habrán beneficiado ilegalmente en esa situación? Pude demostrarlo con pruebas y a la larga eso le valió una inhabilitación de 5 años más. Pero él lo tiene todo previsto porque su intención es llegar al poder nuevamente. Tenemos un Memorex. Vamos a ver porque hay mucho pan por rebanar con Vizcarra. El señor Martín Vizcarra Cornejo no se encuentra dentro de la lista de beneficiarios de la primera fase de vacunación. Dice ser uno más del proceso experimental. No puedes confiar en alguien que traiciona, y él es un gran traidor. Lo que te puedo decir que es un caso que sí es sólido, sí es sólido. O sea, ¿su camino es la cárcel? Yo creo que sí. Los saludo desde el baño de mi casa, después de lucharme. Martín Vizcarra Cornejo ha empezado una particular campaña de distracción. El apodado Lagarto, quien no da puntada sin hilo, sin temor al ridículo, se ha convertido en un disforzado tiktokero. Hola, chicos y chicas. Empezando a hacer deporte como todos los días a las 6 de la mañana. Vizcarra es sin duda y a la luz de los hechos uno de los expresidentes con más investigaciones fiscales por casos de corrupción que ha sabido librarse gracias a su inescrupulosa manipulación de organismos judiciales como la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. No podemos, como institución tan importante que es el Ministerio Público, estar cambiando a fiscales que están abocados en esta lucha contra la corrupción. Una de las últimas jugadas fue utilizar a su favor la ley Soto para evitar su sentencia en el caso de la represa Chirimayuni en Moquegua. Otro de los casos más sólidos es el de Ixa, donde hasta 3 colaboradores eficaces aseguran que se le pagó sobornos de más de 1 millón de soles. Esto fue lo que nos dijo hace 2 años el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez Atoche. De Martín Vizcarra, ¿es sólido? ¿Le falta corroborar algunas cosas? ¿Le faltan más pruebas? Milagro, lo que te puedo decir que es un caso que sí es sólido. Sí es sólido. O sea, ¿su camino es la cárcel?
Yo creo que sí. La pregunta del cajón y del millón es por qué el expresidente vacado, el más vacunado, aún se sigue burlando de las más de 200.000 víctimas de la pandemia por la falta de oxígeno, pruebas y vacunas, porque sigue desafiando y disfrutando de sus aires de lagarto con poder. Soy ahora un lagarto, a mucha honra. Chicharrones hechos en pailas de cobre. Los invito a visitar mi tierra Moquegua. ¿Cómo, de verdad, yo lo veo en TikTok, veo todo y digo, ¿en qué país vivimos, no? Bueno. Un presidente además que nos condenó a la muerte con el encierro y con todas las pruebas rápidas que compró, en fin, todo lo que ha ido ocurriendo Pero con esas pruebas rápidas lo van a condenar y ahí no va a haber prescripción. Pero es que ya, perdóname dudarlo. Salvo que se demoren mucho. Claro, si se demora mucho el proceso, si hay un recurso de amparo, o si hay revisiones después, o hay la tercera instancia que es revisada por la Suprema y se va a demorar, y en fin. Entonces quizás lleguen a los 15 años, creo que tienen que llegar, o 20, ¿no? Sí. Para que prescriba, no lo creo. Ya, pero Germán Juárez Atoche decía hace 2 años que el caso es muy sólido. ¿Y dónde está la solidez? Bueno, la prescripción. Han tenido que sacar una ley para dejarlo líquido y no sólido. Pero yo creo que después está inhabilitado. Esto no se toca en la inhabilitación, pero yo creo que la defensa del vizcarrismo, de los vizcarristas y de Vizcarra, de la JNC, que es una defensa vergonzosa en realidad, es para que no toquen a sus jueces, para que no toquen a sus fiscales. Hemos visto cómo el señor Vizcarra vino de Brasil para defender a los fiscales. Para blindar a Vela y a así es que fiscales que ahora están pidiendo la revocatoria de la colaboración eficaz que nosotros criticamos en su momento y que era entreguista. Correcto. O sea, él vino a defender a los entreguistas, él vino a defender. Pero no solamente eso, sino que él se reunía con fiscales en su casa. Sí. ¿Qué presidente de la República se reúne con fiscales en su casa? Y finalmente, cuando da el golpe de Estado, que le va para salvarse él, para conseguir todo lo que está consiguiendo, evidentemente, porque él era socio de Odebrecht, y tan así que durante su mandato se aprobaron una serie de beneficios a Odebrecht. No solamente eso, sino que cuando hay la elección del Congreso complementario, él va personalmente a entregarle las credenciales a los parlamentarios y a felicitarlos. Sí. Hay que recordar eso. Sí. La gente se ha olvidado de eso. ¿Qué presidente de la República va a la entrega de credenciales de parlamentarios recién elegidos? Me acuerdo, era su Congreso. La única que tuvo la firmeza de no darle la mano fue Marta Chávez, que recuerdo. Pero el resto se abrazaron y se tomaron... Bueno, Congreso que luego lo vaca. Pero Congreso que luego lo vaca. Sí, pero... Porque él se sentía que el Congreso era suyo. Y le decía, oye, ustedes me deben el cargo a mí. Sí, pues, pero nadie sabe para quién trabaja. Bueno, pero tan socio era de Odebrecht que recordemos lo que decía Montenegro, ¿no? Su ministra favorita, aquí está. Por favor, ¿lo puedes poner ahí está, lo leen todos? Montenegro, la señora Montenegro, que defiende tanto a Vizcarra en Twitter, ¿no? ¿Por qué lo defiendes tanto, Gloria, a Vizcarra? ¿Qué has hecho con Vizcarra en el pasado? Quisiera saber. La ministra de la Mujer se pronunció sobre la decisión judicial de reembolsar a Odebrecht los 524 millones por la venta de Chacya. Aseveró que el Perú necesita saber la verdad. Montenegro sobre pago a Odebrecht. Si tuviera que devolver 10.000 millones, lo haría. ¿Qué tal? Ahí está. Del archivo. Operadora de Odebrecht. ¿Operadora de Odebrecht? ¿Crees? Todas las personas que salieron a hacer la defensa. ¿Por qué? ¿Por qué Vizcarra fue tan descarado con Odebrecht? Porque tenía vinculaciones directas. Su empresa C&M Vizcarra había participado. C&M, César y Martín Vizcarra. Sí, era C&M Vizcarra, socia de Graña Montero, y trabajaban para Odebrecht. No, fue en un momento Vizcarra fue apoderado. Mire, hay que echarle la culpa directamente, además de todo lo que ha beneficiado a Odebrecht, es que el reglamento que sacan de la ley que aprueba la colaboración eficaz para las empresas jurídicas, ese reglamento le puso parámetros a la reparación civil, como por ejemplo visualizar cuánto era la utilidad, cuál era la situación económica de la empresa, y por eso es que llegamos a esa ínfima suma de los 610 millones. Y eso ocurrió en el gobierno de Vizcarra. Perdón, y con la tingencia de que el Ministerio de Economía ya había dicho que por lo menos eran 5.000 millones.
y acabaron cobrándole 600 a 15 años. Y gracias a esa fórmula que existe en ese reglamento. Esa fórmula del reglamento. En el gobierno de Martín Vizcarra. No solamente, sino que además también en el gobierno anterior de Kuczynski, que también tenía vinculación como debe ser, es evidente, se aprobó el decreto supremo 003, que permitió que el Ministerio de Justicia, no Economía, Justicia, valorice y trate cuánto van a recibir, a cuánto se les va a perdonar. Así es. Justicia, ¿qué tiene que ver? No, y luego se vendió Chaglia y se llevaron la plata y hoy día no van a declarar en los juicios. En ese punto me gustaría anunciar que mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial esté bajo el dominio de Vizcarra, y hay que decirlo así como tal, el interés que él mostró por la Junta Nacional de Justicia fue precisamente para eso, porque sabe que la Junta Nacional de Justicia le da el título a un juez o fiscal y también se lo quita. ¿Por qué? Porque tiene tantos procesos que él tiene que sentirse intocable con la seguridad de que ningún magistrado a nivel nacional lo va a tocar. Y me hago una referencia directa en relación al fiscal Germán Juárez. Tú lo has dicho, yo he seguido este tema de manera directa, el tema de las pruebas rápidas. En el tema de las pruebas rápidas que está en manos de Germán Juárez, que me sorprende que hayan pasado 2 años y no tenga una prisión preventiva que lo tenga preso, es que Martín Vizcarra tenía pleno conocimiento porque nos mandó al encierro el 15 de marzo, si no me equivoco, y días después la Contraloría sacó un informe donde textualmente decía que las pruebas rápidas ponían en riesgo la vida de las personas porque al tener un resultado negativo ningún hospital los podría recibir y eso iba a restringir su acceso a la salud. Existía ese informe de la Contraloría y así Martín Vizcarra metió la mano directamente para la compra porque sacó el decreto de urgencia destinando millones y es más, se presentó en la misma reunión donde estaban los laboratorios, donde estaban las farmacéuticas para ofrecerlo. Reunidos con la ministra de Economía. Y a continuación hizo toda una campaña psicosocial, porque así se llama, proyectar una realidad que no es para lograr que la ciudadanía esté callada, asustada, con esos discursos que hacía, con esas medidas en las cuales prácticamente, si ahora recordamos, también salió el ejército a patrullar las calles, pero no había seguridad jurídica. ¿Recuerdas cuando te intervinieron una noche con los salías de tu programa? Realmente se cambió y se atentaron contra todos los derechos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer del Perú y de sus muertos un mercado. Más peruanos muertos, más mascarillas, más pruebas rápidas, más compras sin control. Y eso ¿Usted cree que eso era...? Eso sucedió, por supuesto. Pero que sí. cree En que eso en el fondo... se convirtió el país en esos momentos. ¿Por qué? Porque más caos, más muertos daban lugar a que las compras se hicieran sin control. Más negocios. En eso nos convirtieron y eso ocurrió bajo el gobierno de Martín Vizcarra con la complicidad de todos sus ministros. Es más, por eso es que me sorprende y hago un llamado desde aquí a la fiscal Benavides. ¿Qué pasa? No le toca ni un cabello a Martín Vizcarra. ¿Por qué si hay casos como este en manos del fiscal Germán Juárez ha dejado tanto tiempo y no hay ningún resultado? ¿Acaso está esperando que le pase lo mismo que ha pasado con el caso contra Ollantumala y Nadine Heredia, donde Barata ya no quiere declarar? ¿Por qué se ha atrevido el fiscal Germán Juárez a pedir la revocatoria del acuerdo? Porque todos se los dijimos, Milagros. Se estaba demorando demasiado. Nadine Heredia y Humala iban a salir bien librados porque estaban llevando a cabo una estrategia. Desde 2015 él tenía en sus manos la declaración de un colaborador eficaz del Perú que lo había contado todo y lo había acreditado. Y no le hacían caso, lo tenían preso, mientras le hacían caso a los brasileños y toda mentira que ellos decían iba en contra de lo que este colaborador decía y siempre prefirieron a los brasileños y no al peruano, teniendo todas las pruebas. Lo anunciamos. ¿Cuántas veces le dijimos que Odebrecht mentía, que Barata mentía y que no iba a venir a declarar y eso ha ocurrido? Lo que va a suceder es que en unos pocos meses Nadine Heredia y Ollantumala van a salir librados de polvo y paja. Sí, claro. Por eso es que él se ha atrevido a pedir la revocatoria del acuerdo y eso mismo le va a suceder con Martín Vizcarra porque ya tiene un partido político, un partido ilegal, un partido... O sea, ¿usted cree que Vizcarra nunca va a ir preso? Por supuesto que no, porque tiene al Ministerio Público y al Poder Judicial. Si bien es cierto, o sea, Patricia, para usted, la Junta Nacional de Justicia es de Martín Vizcarra. Por supuesto que sí. ¿Para usted también, Vitocho? Sí, bueno, se está actuando para él, de hecho. Y lamento mucho que la fiscal Benavides no ha hecho nada para tocarle un dedo ni a Odebrecht, porque no ha dicho nada sobre vergüenza lo que ha pasado. Y tampoco dice nada sobre Vizcarra. Ok, vamos a hacer una pausa, tengo que hacer el receso de este momento, pero hay mucho que hablar y también quiero preguntarle algo a la ex congresista Vilca Toma, porque ella sabía de este personaje, ¿no? Yajaira López García, que tiene, ustedes me van a entender, hay un personaje que se llama el Turco,
que se llama Hugo Misat y que es muy sospechosa la relación que él tiene, que Vizcarra tuvo con el turco, y luego la relación de Vizcarra con Yajaira López García. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en ATV que la señora Jenny Vilcatoma me dijo, hay que investigar a Yajaira. Y yo decía, ¿qué Yajaira? La cantante. Luego hemos ido descubriendo a quién se refería Yajaira López García. Después de la pausa les cuento todo. Yo quisiera hacer uso, Milagros, de ese espacio del Congreso. Había mucha información que yo podía haberlo difundido congresista ahí. Vilcatoma, Incluso pero usted saliendo es de aquí y lucha contra la corrupción, entonces no me puede tirar una piedra y luego retroceder. ¿Qué es el caso de Yajaira? No, yo no estoy retrocediendo. ¿Cuál es el caso de Yajaira? Si yo quisiera no, es que yo perjudicar al gobierno de manera irresponsable, pero yo lo hubiera hecho. Ellos saben, Milagros. No te preocupes, ellos saben a qué me refiero. Bueno, ahora sí me va a contar quién es Yajaira, porque 4 años han pasado y hemos investigado mucho, y Yajaira López García, es ella, ¿verdad? Es la abogada y amiga sentimental, pareja, como quieran decir. No, ya, no sé qué dirán ahora, porque cada nombre que le ponen a las parejas, a las amigas, de Mario Vizcarra. Yajaira López, tienen que grabarse esto. Yajaira López García es abogada, amiga, no sé qué, amiga en las sombras, de Mario Vizcarra Cornejo, que es el hermano de Martín Vizcarra. Y en el año 2018, Yajaira era mega conocida en la PCM, pero no se sabía cuál era su cargo. Yajaira se tomó unas fotos alucinantes en Palacio de Gobierno y tampoco se sabía qué hacía en Palacio de Gobierno. Entonces, la congresista Jenny Vilcatoma, porque nosotros hemos estado medio obsesionados con Yajaira, que al principio creíamos que era la cantante, la guapa cantante. El 17 de diciembre del 2018, la señora que está aquí envió un oficio a la PCM solicitando se informe el vínculo laboral que tenía Yajaira López García con la PCM, con los ministerios. No sé si tenemos el oficio. Se lo envió a César Villanueva y al blindador mayor de Vizcarra, pero no importa. Ya. ¿Y qué hemos descubierto? Que Yajaira López tiene un vínculo con Alberto Otárola. Yajaira es la mamá de una de las hijas del primer ministro, no es cierto, pero en su declaración jurada no está consignada, ¿correcto? Ya, bueno, pues porque no están casados, no sé. La cosa es que Yajaira López sí tiene una hija de Alberto Otárola. Y entonces, retrocediendo en el tiempo, Vizcarra, yo quiero que ella lo explique, porque ya hoy día sí nos tiene que contar la verdad. A mí me ha extrañado muchísimo que demasiado vizcarrista esté en el gobierno de Boluarte, ¿correcto? Sí. Ya, pero entiendo que ahora el nexo es Yajaira, porque Yajaira tiene un nexo con Otárola, o de repente ya estoy viendo demasiados fantasmas alrededor, pero usted habló del caso Yajaira en la época de Vizcarra. ¿De qué estaba hablando? Bueno, yo creo que tus sospechas sí justifican una investigación actual de lo que significaría cómo puede estar dándose el manejo del Estado o de los fondos del Estado en relación a la relación con los alcaldes y gobernadores. Bueno, han pasado muchos años. Yo sabía que el momento de decir las cosas como habían sucedido iba a llegar. Yo estaba trabajando por descubrir una mafia que captaba a los alcaldes. ¿Para qué? Para prometerles que a través del MEF ellos iban a lograr presupuestos, pero con la condición de que luego que esos presupuestos se lograran en el MEF, a través de ese grupo de lobistas, de varias personas, puedan poner la empresa. ¿Y por qué tomo esa investigación? Porque como muchas investigaciones, las personas venían a mi despacho. Entonces, un grupo de alcaldes me buscan y me dicen y me cuentan lo que les había venido sucediendo y cómo queriendo ellos
obtener sí presupuestos para su región, estaban siendo contactados por personas que ya sabían que ya era un modus operandi y lo que textualmente me dijeron a mí en esa oportunidad, ¿no? Hay personas vinculadas, ¿no?, al gobierno de Ollanta, al señor Otárola y hoy vinculados al gobierno del señor Martín Vizcarra, que ahí habrían personas que estaban participando de realizar estos lobbies con los alcaldes. Entonces, un alcalde concretamente vino y me dijo, mire doctora, justo lo hizo después de 2 días que juramentó Martín Vizcarra y esta persona observa que Martín Vizcarra al entrar al pleno me saluda al ingresar. Entonces él se me acerca y me dice, doctora, el peor error que han cometido es hacer que Vizcarra entre porque la corrupción se va a abrir de una manera tal porque los lobbies con los gobiernos regionales y con los alcaldes a través del MEC va a ser mayor. Va a ser mayor. Ya, pero entonces, esa persona me dio los nombres concretos de las personas de las que yo tenía que investigar. Lógicamente, yo en ese momento primero tenía que hacer mi investigación para verificar que en efecto lo que me estaban diciendo era objetivo. ¿Y qué hice en mi condición de congresista? Porque la persona me mostró una serie de fotografías donde se veía a la persona de Yajaira López al interior de Palacio de Gobierno, sí, me en situaciones muy cercanas. Yo le decía también, pero ya bueno, pues tiene sus fotos al interior, pero ¿cuál es el problema? Muy bien, doctora, entonces pida usted a cada ministerio todos los ingresos y salidas que tiene Yajaira. Ella no va a figurar en ninguno de ellos, pero vaya usted y va a ir a empezar a averiguar con determinadas personas cómo era la frecuencia de que ella sí entraba. Y es más, o sea, me mostró tanta información detallada que yo fui prudente y objetiva en ese momento. Y yo mandé el oficio a la PCM y a todos los ministerios. ¿A todos los ministerios? ¿Villanueva le contestó? No. Ellos demoraron tanto y empezó contra mí una campaña de demolición tal porque mencionar ese nombre era demasiado, no sé, pues los alertaba demasiado y de forma tal que antes que me respondan hicieron que el Congreso de la República hicieron un trámite a nivel del Congreso de la República para que yo no respondiera. Pero yo seguí insistiendo, todos mis oficios obran ahí. Ya, pero Yajaira López, ¿era la lobista? Me dieron varios nombres. Pero ella estaba... No, a mí me dieron me dieron su nombre en su momento, pero yo decidí primero indagar. Ya, pero yo le estoy preguntando básicamente por Yajaira López García, porque lo que nos han dicho es que ella es amiga, es pareja, ¿qué es de este señor Mario Vizcarra? En ese momento, cuando me informaron, tenía una vinculación con el hermano de Martín Vizcarra. Ya, y... Porque yo me pregunto por qué tanto vizcarrista trabaja hoy en el gobierno de Boluarte. Cuando nombraron al señor Otárola, me preocupó esa información que yo había recibido en el pasado. ¿Qué le preocupó? Bueno, el hecho de la información que me habían dado que vinculaba a Otárola y que vinculaba al gobierno de Vizcarra en ese momento. Entonces, mi investigación lógicamente se frustró porque empezó contra mí una campaña de demolición tal. Las cartas notariales me empezaron a llover, yo todavía tenía el cargo y seguía insistiendo con la información. Sin embargo, en pleno trabajo que estaba haciendo de investigación, se dio el cierre del Congreso. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Por eso también llamó la atención del Ministerio Público. Ahí está Yajaira en Palacio, esa foto yo obtuve también. Pero la señora Vilcatoma nunca me contestaba en esa época sobre Yajaira, era como el cuco. Es que yo necesitaba... Ella es Yajaira López, ¿no es cierto? Esa es la información que me dieron en ese momento. Y si hay algo que yo he hecho en todo el tiempo al hacer mis denuncias es que yo primero investigo. Ya, yo también. Estaba en esa etapa de investigación y por eso es que yo prefería mantener reserva, pero sí hice los oficios. Y haber mandado esos oficios me valió todo tipo de persecución en ese momento, claro, porque por nada del mundo se quería dar esa información. Ya, ¿Qué hice después, Milagros? Le transferí todita la información a la Fiscalía de Lavado de Activos. Yo hice una denuncia con toda la información que yo tenía porque eso se vinculaba luego con información que dio Karen Roca en aquel momento que se cuestionaba a Martín Vizcarra con la salida y la denuncia de Karen Roca. Entonces, a mérito de todo lo que estaba pasando, yo reuní toda la información y lo presenté a la Fiscalía de Lavado de Activos, que hasta el día de hoy yo desconozco cuál fue el resultado. Pero yo en mi deber, cuando ya no tenía el cargo, cuando ya yo no podía seguir con esa investigación, le transferí todo a la Fiscalía. Toda la información. Y la Fiscalía es la que tiene que dar el resultado de esa investigación. Ok, pero ¿a usted no le llama la atención de que los vizcarristas estén en el gobierno de Boluarte? O sea, yo no entiendo, de verdad, después de todo el daño que ha hecho Vizcarra.
Bueno, ¿Qué hace? es que Vizcarra ha tenido la sabiduría, entre comillas, de formar un equipo desde arriba, no de abajo, desde arriba, porque él quería regresar. Él quería hacer un partido, querer organizar, tener autoridades, tener jueces, tener fiscales para poder regresar después. Y lo convencieron que la única manera de tener popularidad sin tener un partido a la mano era tirarse abajo al Congreso. O sea, el Congreso es una piñata, había que atacarlo porque es tan impopular siempre, pues. Entonces, a base de esa percepción y esa estrategia, él atacó el Congreso. Y cuando el Congreso empieza a investigarlo a él directamente y el hermano lo citan el mismo día, y salen las noticias de que a esta empresa de él es socia de Odebrecht y es socia de Graña Montero, pues evidentemente él decide dar el primer paso, que ya lo estaba planificado, evidentemente, que es cerrar el Congreso. Todos los golpes de Estado en el Perú, Milagros, han sido siempre cuando el Congreso empezó a investigar. El golpe de Estado del año 68 de Velasco fue cuando investigaron el Congreso los bazares militares, el contrabando de los bazares militares. El golpe del señor Fujimori en el 92 fue cuando empezaron a revisar o a investigar el Congreso la donación de las ropas. Y el golpe de Vizcarra. Y el golpe de Vizcarra es cuando empiezan a investigarlo a él directamente. Sí, claro. Directamente y a su entorno. O sea, los golpes de Estado, Vizcarra, sus hermanos y sus el cierre del Congreso tiene mucho que ver con los golpes. O sea, pero ahora los vizcarristas, los caviales y siguen firmas, dicen que la investigación y la decisión del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia es un golpe parlamentario. Es una estupidez, porque es una estupidez, porque el Congreso puede investigarlos perfectamente bien. El Congreso puede destituirlos. El Congreso, para mal o para bien, puede hacer muchas cosas. Ahora, en el caso de la JNC, no se trata de investigar, de reemplazarlo, porque suben los suplentes, ahí no se reemplaza a nadie. Tampoco se trata de manejar la justicia o la ONP después, no. El vizcarrismo de la mano de Odebrecht están defendiendo sus intereses y lo que quieren es no sancionar, no revisar, no destituir a todos los jueces. Quieren tener control de los jueces y fiscales vinculados a Odebrecht. ¿Usted está de acuerdo con Vitocho en una línea? Por supuesto que sí. ¿Y por eso ellos están preocupados para que la Junta siga intacta? Odebrecht pone y saca presidentes en el Perú, es dueño de Perú y de Latinoamérica, y hoy lo que está haciendo es desarrollar una estrategia de defensa internacional, pero para lograr impunidad. Y para ello necesitan jueces y fiscales. Esos son los dos únicos personajes que en este momento necesita para salir bien librado. Y ahí tenemos que hay un acuerdo de colaboración eficaz que debe revocarse inmediatamente, pero tenemos una Patricia Benavides muda, que no dice nada, que ya se quiere parecer a Zoraida Ábalos, que permitió que todo ocurriera en su gestión. Bueno, entonces hay que preocuparnos. El hecho de que la Junta Nacional de Justicia haya emitido un comunicado defendiendo a Zoraida, que le perdonó 1.100 millones de soles de la SUNAT que le quería cobrar a Odebrecht, solamente ese hecho demuestra que hay una ligación entre... Por supuesto. Bueno, ya está clarísimo, voy a seguir con este tema y mañana Vizcarra y el Turco y Yajaira, por supuesto. Martín Vizcarra, tu pasado te persigue, lamentablemente para ti. Hasta mañana, que estén bien.